Es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, realizó una maestría y un doctorado en sexualidad humana en el Instituto de Estudios Avanzados de Sexualidad Humana en San Francisco, California, y posteriormente realizó su PhD en Salud Pública en la Universidad de Texas en Houston. Bernardo fue profesor durante 25 años en la Universidad de Caldas y trabajó durante 7 años como investigador senior en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Texas. Allí coordinó un proyecto de vigilancia de conductas de riesgo para VIH y SIDA. Actualmente es director del Centro de Investigaciones Biomédicas en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Adicionalmente, pues Bernardo es miembro del comité editorial de la revista Deslinde de Sede Trabajo y pues obviamente, y una de las cosas más importantes es que es uno de los más severos críticos de la Ley 100, del modelo de aseguramiento y de las EPS que tanto daño le han hecho al país. Pues obviamente por estas razones, para Deslinde y para mí es un orgullo presentarles al doctor Bernardo Usecho. En el Deslinde número 35, en el año 2003, se publicó un artículo con el título Desigualdad social y SIDA, el contexto neoliberal de la epidemia. En ese artículo planteamos, junto con la profesora Amalia Cabezas de la Universidad de California, planteamos las tesis básicas que hoy vamos a recordar aquí y a señalar allí, y que básicamente tienen que ver con que no se puede hacer la historia de la epidemia del VIH-Sida sin entender el contexto social, económico, político. Cada epidemia, la peste bubónica tiene su contexto, y la epidemia del VIH o la del ébola, para hablar de otra reciente calamidad en África, pues tienen que referirse a ese contexto, porque la tendencia científica es a hacer únicamente el análisis biomédico y a no moverse pues de las particularidades que tienen los virus o los medicamentos, en el caso del SIDA los antirretrovirales, y a explicar esa dinámica y esa historia de la enfermedad desde un punto de vista puramente médico, o en ocasiones, como en el caso del SIDA, desde el punto de vista puramente psicológico. Entonces yo lo que voy a plantear en esta charla son dos grandes temas. Uno, desde ese ángulo y en el sentido en que el SIDA, la epidemia del SIDA va paralela perfectamente a este periodo de neoliberalismo, parecen en la misma época y llevan el ritmo y llevan el paso hasta ahora. Entonces, desde esa óptica voy a plantear dos cosas. La primera, cómo ha impactado la epidemia el desarrollo de la ciencia y de la investigación científica. Y la segunda, cómo la epidemia ha impactado la salud pública y en particular la prevención del VIH y del SIDA y el tratamiento, ¿sí? Y voy a tratar luego de hacer unas conclusiones donde infiero pues de lo que se haya planteado, que es básicamente todo sobre la forma como se ha desarrollado esto en Estados Unidos, pero quiero hacer una inferencia a Colombia y sacar algunas lecciones prácticas para nosotros, porque estamos en un momento en que hay una crisis también de la investigación científica en Colombia. Colciencias tiene un problema, la política de Santos está golpeando la investigación básica, etcétera, y creámoslo o no, el manejo del SIDA y la forma como se ha hecho investigación en SIDA ha contribuido a que se elaboren esos principios de cómo se debe hacer ciencia en el neoliberalismo, que son los que hoy estamos copiando. Y lo mismo, el Plan Decenal de Salud Pública del gobierno habla de una serie de aspectos como este, de la determinación social de las enfermedades y de la salud, pero vamos a ver también en esas conclusiones que se queda en el papel y no tiene realmente, no se convierte en la fuerza transformadora que permita atender las necesidades de salud de la población. Bien, entonces el primer tema es el del neoliberalismo, la ciencia, la investigación científica y la epidemia del SIDA. La conferencia se llama Los 33 años de la epidemia
porque el 5 de junio de 1981, como seguramente muchos de ustedes recuerdan o conocen, se publicaron los primeros 5 casos de personas que presentaban un cuadro clínico muy particular, que era un tipo de neumonía, la neumocistis carini. Eran hombres gay, todos del área de Los Ángeles, en California, y lo curioso era que previamente tenían buena salud y de pronto aparecen con esta enfermedad que solo ocurre cuando el sistema inmunológico está deprimido, está supremamente golpeado. Y este cuadro, después, meses después, aparecieron ya el reporte sobre otros 26 casos ya en varias ciudades norteamericanas, donde se presentaba no solo el cuadro de la neumonía, sino otra enfermedad rarísima, el sarcoma de Kaposi, que es un cáncer de la piel, que igualmente solo se presenta en personas que tienen problemas inmunológicos severos. Entonces, a partir de allí, de ese año 81 hasta hoy, hay 33 años. Hoy se habla de 40 millones, no sé cuántos millones de personas infectadas por el virus del SIDA. Y entonces, el primer problema que se discutió fue el problema, bueno, ¿cuál es la causa de estos cuadros? ¿Qué es? ¿Es esto una nueva enfermedad? ¿Y cuál es el agente causal? ¿Y cómo se transmite? Etcétera, etcétera. Pero antes de hablar del descubrimiento del virus del SIDA, brevemente, y el impacto sobre eso, sobre la ciencia, quiero dar un antecedente, y es que en Estados Unidos, ya desde el gobierno de Richard Nixon, y más concretamente en el año 1971, el gobierno norteamericano le había declarado la guerra al cáncer. Pero lo que ocurrió fue que se invirtieron unas cantidades astronómicas de dinero en investigación, pero realmente lo que ocurrió fue que se transformó la manera de hacer investigación, porque se conectó a las compañías farmacéuticas con los centros de investigación, como los Centros Nacionales de Salud y el Centro Nacional del Cáncer en Estados Unidos, y empezaron a crearse condiciones donde de verdad no se atacaba el cáncer en sí mismo, sino que se invertía dinero en desarrollar pruebas diagnósticas y en ojalá encontrar la bala mágica que curara el cáncer, pero con una perspectiva de la rentabilidad, de la economía. Y entonces se ligaron las universidades norteamericanas a los centros de investigación que financiaba el gobierno, a las compañías farmacéuticas y a otras compañías, y ese triángulo es el que se ha venido desarrollando dentro del neoliberalismo hasta hoy, y ese es el origen incluso de la política de Santos ahora de vincular, o la manera como se concibe que se vincule la empresa con los centros de investigación, con las universidades, con la innovación, pero siempre una innovación orientada únicamente a lo que va a ser más rentable y a lo que va a desarrollar a las empresas transnacionales y no a lo que más se necesita. En el caso del cáncer, por ejemplo, de ahí salieron pruebas diagnósticas y se generalizaron cosas como las mamografías para el cáncer de mama, que hoy, 40 y pico de años después, o los años que sean desde que empezaron a utilizarse, hay serias dudas en los estudios que se han hecho de que realmente tengan una eficacia y ayuden a detectar el cáncer más temprano o no. Entonces hubo ese antecedente y no se tocaron las causas reales del cáncer. Por ejemplo, se sabía que ya había evidencia desde el 40 de que fumar y el cigarrillo y la nicotina estaba asociada al cáncer de los pulmones. Habían estudios experimentales, habían estudios correlacionales, había toda una historia. Sin embargo, las transnacionales y el gobierno norteamericano guardaron silencio sobre eso, pero sí se planteaban entonces campañas para dejar de fumar, o se buscaba atacar el cáncer de pulmón de otras maneras. Ese fue el antecedente. Ahora, el 24 de abril de 1984
Margaret Heckler, que era la secretaria, es decir, la ministra de Salud de Estados Unidos durante la presidencia de Ronald Reagan, anunció, y ustedes lo pueden ver en YouTube, con voz entrecortada, temblorosa, ¿sí?, en una intempestiva rueda de prensa, que se había descubierto la causa del SIDA y que eso se debía gracias al doctor Robert Gallo, que estaba allí parado al lado de ella, ¿cierto? Es decir, los investigadores norteamericanos habían en 3 años, desde que apareció lo que hoy se conoce como el SIDA, hasta ese momento habían descubierto la causa del SIDA, y que esa causa era un virus, el virus de inmunodeficiencia humana, ¿sí? Curiosamente, Gallo, bueno, él tenía las credenciales académicas para haber hecho un descubrimiento tal, porque él había estado estudiando, investigando los retrovirus, que son unos virus particulares que estaban asociados con cáncer. Se había formado en ese periodo anterior del que hablamos hace un momento. Y pues podía, si la causa del SIDA era un retrovirus, pues él era uno de los que podía haberlo descubierto. Pero curiosamente no había publicado nada hasta ese momento, ¿sí? Por el contrario, en 1983, un año antes, el Luc Montagnier del Instituto Pasteur en París y su grupo de investigaciones habían aislado un virus que creían estaba asociado al SIDA, y habían hecho una primera publicación. Y habían enviado muestras de ese virus al Instituto Nacional de Cáncer, donde trabajaba Robert Gallo, ¿sí?, para que discutiera, pues eran los otros expertos, y para que pudieran dar su opinión, ¿sí? El artículo de Gallo aparece después de esta presentación en sociedad de ser como el descubridor. Los científicos franceses habían ya hecho una solicitud de patente para la prueba de ELISA, que es la prueba diagnóstica para los anticuerpos del SIDA, y entonces entran en un conflicto. Para no alargar la historia, que es fascinante, incluso Dominique Lapierre, el gran escritor francés, escribió todo un libro que se lee como una novela sobre todas las vicisitudes del descubrimiento y cómo realmente fueron los franceses los que descubrieron el virus y no los norteamericanos. Pero para no alargar toda esa historia, digamos que se terminó por conocer que el virus que supuestamente aisló el equipo norteamericano era una copia genética del virus de los franceses, y la explicación que dio Gallo es que se habían contaminado pues en el laboratorio, que no había sido pues una responsabilidad, pero esto creó, y aquí viene algo que es muy importante, creó enseguida una contradicción porque no era solo la lucha por el honor o por, ¿sí?, de ser el descubridor, es quiénes son los dueños de la patente. Hoy se hacen millones de pruebas diarias o semanales en el mundo para ver si hay una persona que tiene VIH. Cada vez que se hace esa prueba, hay regalías de esa prueba para quien tenga la patente, ¿sí? Entonces, esta discusión sobre quién fue realmente el descubridor se convirtió en, bueno, ¿quién va a tener la patente? Y como les mencioné, ya los franceses habían metido la pierna en la puerta, ¿cierto? Ya habían solicitado una patente, incluso la habían solicitado en Estados Unidos. Entonces esto obligó a una serie de discusiones. Tan importante fue ese punto que terminaron solucionando la controversia Jacques Chirac y Ronald Reagan, ¿sí? Y entonces hicieron un acuerdo como es en el neoliberalismo, ¿no? Es desde el punto de vista de los negocios, ¿cierto? Entonces dijeron, bueno, vamos a compartir, luego se facilitaron, se destrabaron las cosas de las patentes, pero los norteamericanos conservaron inicialmente una proporción mayor para ellos de las regalías, como 70-30 o no sé, no recuerdo, ¿sí? Sin embargo, como los franceses sabían y creían que eso podía haber sido
una copia de su virus y siguieron haciendo las secuenciaciones y mirando el genoma pues del virus de Galo y todo esto, hasta que pudieron demostrar que el virus realmente era una copia. Fue cuando se supo que era el mismo virus y no un descubrimiento independiente. Entonces, otra reunión y se aprobó que las regalías iban de por mitad. Hasta ahí todo bien. Pero miren lo que esto implicó desde el punto de vista neoliberal. Hasta con las rondas del GATT, en la ronda de Tokio, la ronda de Punta del Este en Uruguay, no habían patentes para los fármacos, para los medicamentos, ¿sí? Solo fue con la creación de la Organización Mundial del Comercio y el ADPIC y todas estas cosas que ustedes saben, que por primera vez la industria farmacéutica obtuvo un triunfo enorme, que fue tener una patente que le daba todos los derechos a las compañías farmacéuticas por sus productos por 20 años inicialmente, ¿sí? Entonces, esta primera patente hizo parte de todo ese proceso y contribuyó a mostrar, y los gobiernos, y sobre todo el gobierno norteamericano, pues volvieron el problema de la propiedad intelectual un problema clave en la negociación de los tratados de libre comercio en todas partes. Entonces, ese es el primer punto sobre el descubrimiento. Pero al lado del descubrimiento, el otro debate que hubo fue un debate sobre si el virus es la causa necesaria y suficiente para producir el SIDA o si no. Y entonces hubo tres posiciones. Estamos resumiendo por cuestiones del tiempo, ¿cierto? Una, la de Galo, por supuesto, la de Robert Gallo, que plantea esta es la causa, ¿cierto? Se necesita el virus del SIDA para que haya SIDA. ¿Y esto por qué es importante? Porque si el virus del SIDA es la causa del SIDA, el tratamiento del SIDA va a ser cómo manejamos el virus. Va a ser con qué fármacos vamos a manejar los virus. Y si a esos fármacos le ponemos la patente, y si eso se vuelve, lo proyectamos a nivel mundial, a la globalización neoliberal, pues estamos hablando de un negocio bastante significativo, ¿cierto? La segunda posición fue la posición inmediatamente de otro gran investigador de retrovirus en cáncer, que era el doctor Peter Duesberg, un alemán trabajando en la Universidad de California en Berkeley, miembro muy joven de la Academia de Ciencias de Medicina en los Estados Unidos, lo cual es realmente muy difícil de lograr. Es decir, un tipo que había hecho aportes a la ciencia enormes, y él de entrada dice no puede ser un virus, y da una serie de razones. No cumple las leyes de Koch, del bacilo de Koch o de Koch, no cumple las leyes de la virología, no tiene, si fuera un virus, debía la transmisión heterosexual no diferenciarse de la homosexual, bueno, una serie de razones, ¿no? Gracias. La razón, entonces lo que plantea Duesberg es, no, ¿recuerdan que los primeros pacientes fueron hombres gay? Entonces miremos qué estaban haciendo los hombres gay en California en ese momento. Teniendo actividad sexual desmedida, o no desmedida, porque alcanzaban a hacerla, 400 parejas al año, 500 parejas al año, ¿cierto? Eso los ponía en riesgo de gonorreas, sífilis, chancros, de todo. Y entonces estaban, ¿qué hacían ellos para prevenir? Pues, ¿con qué se cura la sífilis? Con antibióticos, ¿cierto? Entonces empezaron a automedicarse a antibióticos y era común que el uso de antibióticos. Pero además, para tener esas sesiones de actividad sexual prolongada, ¿cierto? Entonces necesitaban vasodilatadores, y entonces los poppers se volvieron muy populares,
porque al producir esa vasodilatación, pues permiten erecciones más fáciles, más prolongadas, etc. Bueno, ¿qué ocurre? Los antibióticos, los poppers, todas estas drogas recreacionales son inmunodepresoras. Entonces, la tesis de Duesberg es, en primer lugar, a esto lo produce, el consumo de todas estas, prolongado de antibióticos y de todo. Pero entonces aparece la epidemia en África y allá no, ese hombre es gay. Es decir, entonces, ¿cuál es la explicación de Duesberg? Bueno, las hambrunas en África van de la mano con las enfermedades. La desnutrición, causada entre otras cosas por los programas de ajuste del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que sin piedad desde comienzos de la década de los 80 azotaron a Zimbabue y a todos estos países, sobre todo del sur del África. Yo he hecho unas curvas de la expectativa de vida durante estas épocas, combinando las variables pues, de ajuste económico, etcétera, y baja, digamos, en un país de 60 años a 48 años, y este es el periodo de la desnutrición, por definición, es inmunosupresión también. Entonces, este es resumido el punto de vista de Duesberg, que se opone a esto. Hay un debate fenomenal, aparecen en Science y en las grandes revistas, todo esto, los artículos de un lado y del otro. Y hay una tercera posición, que es la de Luc Montagné, el científico francés que reclama pues, la autoría del aislamiento del virus del SIDA por primera vez. La posición de Montagné es, el virus juega un papel, pero el SIDA es multicausal y no se puede simplemente decir que el virus es lo que produce el SIDA, ¿sí? Incluso en una declaración reciente de hace 2 años, Montagné, ya después de que se ha ganado el premio Nobel de Medicina precisamente por el descubrimiento del virus, dice, yo tengo un punto de vista completamente distinto al de Fauci. Anthony Fauci es en este momento el científico, después de Galo, que representa más esta posición, que es la posición que yo llamo de la ciencia neoliberal del SIDA. Y es yo acabo de ver en YouTube la intervención que hizo en el Congreso Internacional de Melbourne hace unos días, ¿sí? El tipo es un sabio, el tipo ha desarrollado toda una concepción y una teoría de cómo se ha desarrollado el SIDA y por qué los antirretrovirales sí lo van a curar. Bueno, ya están diciendo que no lo van a curar, que no va a haber una cura total, sino una cura funcional, porque hay una serie de problemas para controlar la replicación del virus, ¿sí? Es decir, es un científico muy alto, de muy altísimo nivel, pero defiende esta posición de que el virus no es multicausal, sino unicausal. Bueno, entonces la posición de Montagné no es como dice Fauci, que únicamente con antirretrovirales se va a curar esto. En África, por ejemplo, si le diéramos agua potable y si lográramos que la población tuviera niveles de nutrición aceptables, muchos individuos que están diagnosticados con SIDA se recuperarían. ¿Sí? Es decir, se acerca mucho a la posición de los disidentes, ¿sí? ¿Cómo se decidió esto? Esto es también gravísimo para la ciencia. En la conferencia internacional en Sudáfrica, ¿dónde fue el mundial? ¿Dónde fue? Bueno, en Sudáfrica, sí. Sí, creo que no, es Johannesburgo. Sí, vean, listo. Allí van los representantes de todas las tendencias y la expectativa mundial que había, esto es en el 2000 si no estoy mal, la expectativa mundial que había era, bueno, vamos a asistir a un debate muy bueno, pero por supuesto los disidentes son una minoría, entre ellos se encuentra
un compatriota nuestro, el doctor Roberto Giraldo, que hace parte de este grupo de disidentes y que junto con Peter Duisberg y otros son nombrados asesores del gobierno de Sudáfrica, de Mbeki, del presidente Mbeki, que es el único gobierno del mundo que presta atención a los disidentes, ¿sí? Entonces todo el mundo va allí y cuando va a haber debate, los de la mayoría, Fauci y todos estos, dicen, no, aquí no vamos a discutir. Pues yo estoy haciendo coloquial la cosa, ¿no? Pues lo que hay aquí es que más o menos es como votar, ¿no? Pues, ¿quiénes están pasemos una declaración, quiénes están de acuerdo con que el virus es la causa, con que se deben entonces, ya habían aparecido los retrovirales, esa es otra historia, los medicamentos del SIDA, y ahí la industria farmacéutica sí que tiene cosas que explicar también. Entonces aparece la declaración en Durban, ¿sí? Y entonces apabullan a la minoría y a partir de ese momento hasta esa es, digamos, la política oficial. ¿Cuál es la conclusión que yo saco respecto a la ciencia? ¿Sí? Se violan todos los principios de lo que es el avance del conocimiento científico, ¿sí? Del derecho por definición, los científicos interrogan, ¿sí? Cuestionan, no aceptan. Todos, ¿sí? Pero el poder económico y político, pues siempre ha impuesto. Recordemos el caso de Miguel de Servet, o recordemos el caso más conocido de Galileo, ¿cierto? Que a Galileo hasta lo iban a quemar y cuando ya le empezó el calorcito a entrar ¿cierto? Por entre las piernas, dijo, no, ustedes tienen la razón, ¿cierto? La Tierra, el Sol gira alrededor de la Tierra, ¿sí? Entonces, hay algo básico en la ciencia que es esa confrontación, sobre todo cuando hay lagunas en el conocimiento, porque sí hay leyes muy establecidas, pero ni aún así, las leyes de Newton funcionan, pero son superadas cuando, sí, la gravedad es distinta cuando atraviesa los campos gravitacionales, y entonces la teoría de la relatividad es otra cosa, ¿sí? No, esto lo resuelven de una manera, digamos, burocrática, matoneando a los otros científicos y establecen La respuesta hoy en día es que Roberto Giraldo, Duisberg y todos estos son negacionistas, que niegan la realidad de que el virus del SIDA es la causa única del SIDA, ¿sí? Bien, entonces esa es la conclusión sobre digamos, cómo no se debe hacer ciencia, ¿sí? Y entonces si juntamos lo de las patentes con este estilo, nos encontramos con que la visión neoliberal de la ciencia solo se investiga aquello que sea rentable para las transnacionales, no más. Las patentes se convierten en una barrera, lo dice Stiglitz, ¿sí? Las patentes se convierten en una barrera porque el que tiene la patente puede que no continúe investigando todo, y entonces, pero ya nadie más se pudo meter en esa área de investigación a continuar el desarrollo del conocimiento porque eso está protegido por una patente, ¿sí? Entonces es gravísimo. Y paso al segundo punto, que es el de la salud pública. En la salud pública, ¿qué fue lo primero que se hizo? En los primeros años, cuando ya se había formulado que el virus era la causa del SIDA, pero no se encontraba cómo manejarlo clínicamente, con qué medicamentos. Entonces todas las estrategias se orientaron hacia el cambio de estilo de vida, a modificar la conducta de las personas, ¿sí? Y allí hubo avances muy importantes. El condón que el que se haya generalizado, el que haya dejado de ser una barrera para regular la función reproductora y se haya convertido en una barrera para garantizar el placer, cuando se había pensado que hombres fornicando con hombres iban a utilizar condones,
¿cierto? Pues sí, no podía quedar embarazado el paciente, ¿cierto? Entonces, el condón es esa generalización del condón y su eficacia demostrada una y otra vez en el 98%, pero es que es casi casi más seguro que volar en avión, ¿sí? Recuerden que Assange, el de Wikileaks, no lo tienen por haber divulgado pues la información. Él está en la embajada del Ecuador en Londres porque lo tienen acusado de haber tenido actividad sexual con 2 suecas sin condón, y como tuvo con las 2 sin condón, arriesgó a que transmitirles una infección de transmisión sexual, y la ley sueca dice que el condón debe ser lo más común, ¿cierto? Es decir, parte de las buenas maneras, de las buenas costumbres, ¿cierto? De la buena educación, ¿sí? Entonces hubo cosas muy importantes. La comunidad gay en San Francisco, eso no controló la epidemia porque las cifras siguieron, ¿cierto? Pero, por ejemplo, la comunidad gay hizo aportes en cómo erotizar el condón, ¿cierto? Es decir, cómo volverlo no un dolor de cabeza porque pierdo la erección mientras encuentro cuál es el lado correcto para colocar. Les ha pasado, ¿no? Entonces, hicieron aportes, pero tiene un problema este acercamiento, además de que no controla la enfermedad, es que termina culpabilizando y responsabilizando a las personas. Entonces, si usted tiene SIDA es porque no usó el condón, o porque usted es promiscuo, o porque, ¿sí? De hecho, el imperialismo norteamericano ha utilizado los programas de prevención del VIH internacionales como el PEPFAR, que es el programa presidencial que inició Bush y que se continúa hasta hoy, en África y en países del Caribe como Haití, ¿sí? Para imponer condiciones ideológicas y condiciones económicas. Se da la ayuda, pero se aceptan tales condiciones del libre comercio, ¿sí? Y se hace prevención, pero se hace promoviendo programas de abstinence only, es decir, la postura moralista de que solo la pureza sexual es la única que nos va a garantizar. Sí, nos la va a garantizar, pero nos va a privar pues de el único placer gratis con que la evolución nos dotó, y de salud mental, gracias, ¿cierto? Con que nos dotó la evolución a nuestra especie. Entonces, ese es el problema con esto. Pero cuando aparecen los antirretrovirales, que dije que aparecen en el 97, entonces dentro de la globalización viral, el Banco Mundial y las organizaciones internacionales empiezan a desarrollar campañas para promover a tantos millones de SIDA. El neoliberalismo crea una paradoja, y es que empobrece con los programas de ajuste y con lo que imponen, empobrece a la gran mayoría de la población. Y al empobrecerse se desnutren, y al desnutrirse y al prostituirse y a todas las conductas de riesgo aparecen dentro de esa situación, y al hacer eso pues entonces van a aparecer diagnosticados con VIH, entonces van a necesitar drogas, pero las drogas antirretrovirales que las quieren vender las compañías farmacéuticas a precios muy elevados, pero entonces ¿quién las compra? ¿Cómo las compran? ¿Sí? Es decir, han creado
demanda muy grande de antirretrovirales, pero la población no tiene con qué comprarlos. ¿O será que en África esos millones de personas que se ganan $2 diarios, ¿cierto?, en promedio, van a poder pagar lo que en algún momento valía $12.574 al año por paciente? ¿Sí? Entonces, crean eso. Entonces, la banca internacional viene a organizarles el negocio y vienen a crear campañas, ¿sí? Yo solo voy a referirme a una campaña, la llamaron la campaña 3x5, que quería decir 3 nuevos millones de personas en antirretrovirales para el año 2005. Y estaban como en el año 2002, creo, ¿sí? Y hicieron una alianza, las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud, PEPFAR, que es el programa de la presidencia de los Estados Unidos, el Banco Mundial, Bill Gates, todo el mundo, ¿sí?, para financiar, es decir, es un subsidio para las compañías farmacéuticas para comprarles todos esos medicamentos, ¿sí? Y no cumplieron ni la mitad de las metas. Cuando llegó a 2005, solo en 18 países de los 30 y pico, yo siempre me quedo con los números, o sea que no, pero es algo así, habían logrado siquiera llegar a la meta del 50% de lo que al 50% de la meta que se habían propuesto, ¿sí? Más recientemente, en la conferencia internacional de SIDA o en una reunión de la Organización Mundial de la Salud, sí, en la conferencia del 2010 en Viena, apareció otra campaña. Esa campaña se llama el Tratamiento 2.0 y esa es la campaña que está actualmente en vigencia. Y 2.0 quería decir llevar más antirretrovirales a más millones de personas, pero a través de, por ejemplo, si habían combinaciones de antirretrovirales, en un comienzo había que tomarse 3 pastillas 2 veces al día, distintas, entonces ahora ya las 3 pastillas vienen en una sola pastilla, lo que se llama la terapia antirretroviral combinada, ¿sí? Entonces es ver cómo metemos más antirretrovirales dentro de una sola pastilla, y eso lo hacen no por gusto, es que el virus, se empieza a utilizar un antirretroviral y realmente, y muy pronto el organismo crea resistencia, entonces tiene que utilizar otro, y otro, y otro. Esa es la explicación de por qué, sí, y por eso miden la carga viral, etc. Entonces, ese plan 2.0 implica eso, pero implica cosas más graves aún, sobre las cuales finalmente empiezan los pacientes con SIDA a rebelarse. Porque por mucho tiempo la mayoría de las organizaciones de pacientes con SIDA empezaron a luchar porque les dieran tener acceso a esos medicamentos, ¿sí? Y aquí hago un pequeño paréntesis. Mi punto de vista es el de Montagné, no es el de los disidentes, ¿sí? Y mi punto de vista es que los antirretrovirales o cualquier medicamento avanzado que pues debe ofrecerse a los pacientes tienen derecho a eso. Y en mi práctica clínica he visto pacientes que uno dice se va a desaparecer en cualquier momento, recibir la terapia combinada, ¿sí?, y ver uno que vuelven y se recuperan. No he encontrado estudios serios, se recuperan, cuáles son los promedios de sobrevida después, ¿sí? Porque la toxicidad de estos medicamentos, de estos antirretrovirales, es altísima, ¿sí? Y tiene una serie de problemas secundarios muy grandes. Pero quiero decir, creo en que se deben utilizar también los medicamentos. Pero es que ahora se dice, los antirretrovirales deben ser no solo el tratamiento para la persona que está infectada con el virus, sino los retrovirales ahora hay que darlos como prevención. La prevención, ya se quitó el énfasis en lo conductual, en el que se sea casto y sea puro, ¿no? Ahora la prevención es en torno también a darles más antirretrovirales. Y en lo que se llaman las parejas serodiscordantes, es decir, donde un compañero tiene
el VIH y el otro no, entonces ya lo que se empieza es a dar el antirretroviral desde un primer momento, ¿sí? Y antes se daba cuando el número de CD4 bajaba de cierto punto, ahora ya se subieron esos niveles. Es decir, esas son fórmulas de ampliación del mercado en un sentido. ¿Ya? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos tiempo? Bueno. Entonces, esa estrategia es la que está en marcha en este momento. Todo eso es lo que se está haciendo en este momento. Yo les hablé del fracaso de la campaña 3x5. Todas las otras campañas van a seguir incumpliendo. ¿O ustedes han visto que alguna meta del milenio se vaya a cumplir? ¿Sí? Es como de un lado un lavado de conciencia, pero del otro lado es mostrar que se está haciendo algo, que algo se avanza, etcétera. ¿Sí? Son estos planificadores de la salud neoliberal que tienen que diseñar estos programas porque tienen que mostrar que hay alguna eficiencia, hay alguna cosa, ¿sí? Pero el punto central es, mientras la salud y la enfermedad tienen una determinación social, eso está demostrado de mil maneras. Yo voy a leer una frase que explica muy bien eso, de Stephen Lewis, que es un delegado de las Naciones Unidas que fue al África por allá hace unos años, y le preguntan, ¿usted cómo entiende lo del SIDA que está pasando allá? Y dice, todo el mundo entiende ahora que cuando el cuerpo no tiene comida para consumir, el virus consume el cuerpo. Y que lo que está ocurriendo, por supuesto, es que con sus sistemas inmunológicos debilitados por la falta de comida, el progreso de la enfermedad es mucho más rápido y las personas están muriendo en más corto tiempo. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de decir lo siguiente. Es una farsa decirnos que brindándole acceso universal a los antirretrovirales a todos los pacientes, vamos a controlar la epidemia. ¿Y por qué razón? Cuando existen políticas neoliberales como la nuestra, que destruyen la seguridad alimentaria, por ejemplo. Es decir, son nuestras poblaciones que no tienen acceso a esa a ese mínimo nutricional, van a estar en condiciones de frenar que los virus consuman su cuerpo. Muy difícil. Y si no va a ser este virus, va a ser una gripa que se lo lleva, porque la inmunodepresión los va a afectar, ¿sí? Entonces, la propuesta es medicamentos, sí, los más efectivos, los más, ¿sí? Condón, sí, condón, todo esto, pero tiene que hacerse realmente una intervención a nivel de esa determinación social de la enfermedad para que podamos controlar esta epidemia y en general brindar salud a la población. Hay estudios que muestran cosas que son absolutamente sorprendentes, como esta. Uno dice, las epidemias del SIDA en África son altísimas, bueno, pero es que esos son unos países pobrísimos, etc. En Estados Unidos no es así. Falso. Hoy existe evidencia en cuanto que en las áreas de pobreza de las ciudades norteamericanas, la prevalencia de SIDA es igual a la de Burundi, Haití. Hay estadísticas. Yo, pues, si hubiera presentado diapositivas, estarían las tablas y las gráficas, ¿sí? Pero existe la evidencia, ¿sí? Igual, 2% o más de la población en esas áreas de pobreza. En Estados Unidos se ha demostrado. Estados Unidos es el único país que no presenta los datos epidemiológicos por clase social como en todo el mundo, sino por etnia. Porque ellos dicen, en Estados Unidos se dice que ya desaparecieron las clases sociales, una democracia muy igualitaria, ¿cierto? Entonces los problemas es entre los negros, los latinos, los blancos y los asiáticos, ¿sí?
Entonces, cuando se muestran las estadísticas a nivel nacional, los negros tienen una prevalencia muchísimo más alta, en segundo lugar los latinos, luego los blancos y finalmente los asiáticos. Pero cuando la misma estadística se hace en las áreas de pobreza, de las áreas metropolitanas, este estudio fue en 26 áreas metropolitanas, yo coordinaba la parte que se hacía en Houston. Cuando se hace esto se muestra que no hay diferencias entre los negros, los latinos ni los blancos. ¿Sí? Entonces hay suficientes argumentos para decir que mientras no se intervenga en esas condiciones sociales no va a haber salud, no se va a controlar de verdad la epidemia. Esta posición oficial de los científicos norteamericanos, como les mencioné hace un momento, ya dicen no va a haber cura, los antirretrovirales no son una cura, ¿sí? Y dicen no va a haber cura, o sea, no se va a erradicar el virus nunca, porque el virus... Entonces hay una serie de explicaciones, se oculta, ¿cierto? Se mimetiza dentro de tal cosa del núcleo de la célula, ¿sí? El reservorio, tal, no sé qué. No se va entonces, voilà, la medicación con antirretrovirales es para toda la vida. Porque donde usted deje de recibir el antirretroviral, se le sube la carga viral. Entonces lo que hay que hacer es una cura a lo que aspiran ahora. Eso es lo de la última conferencia de Melbourne y lo que están diciendo Robert Gallo y Anthony Fauci este año. No, es que acabamos de descubrir que lo que va a haber es una cura funcional. O sea, la cura funcional de mantener muy bajitos e indetectables la carga viral, y entonces esa persona está bien, pero tenemos que darle antirretrovirales todo el tiempo, ¿sí? Entonces es el... Y las conclusiones. Yo les decía que iba a tratar de hacer una inferencia, realmente es un salto en trampolín de lo que estoy diciendo a ciertas realidades en Colombia, ¿sí? Y lo primero es, el desarrollo incipiente, débil de investigación científica en Colombia en este momento está completamente amenazado por la política que impone Santos, que consiste, todos sabemos que hay una relación dialéctica entre la ciencia básica, la tecnología y la innovación, ¿sí? Pero de estas experiencias que he mencionado en la investigación con el SIDA y de muchas otras, la conclusión a que se ha llegado es que hay que hacer únicamente la investigación que sirva para innovar. No hay que generar conocimiento. Lo dice textualmente la OCDE, que es la que en este caso da la línea sobre investigación en Colombia, ¿sí? Entonces el documento oficial de la OCDE de recomendaciones a Colombia dice: así no se haga generación de conocimiento, podemos innovar. Los pocos programas de investigación científica serios que habían en Colombia, por lo menos en salud, habían 10 programas grandes, relativamente grandes, en este momento están suspendidos en Colciencias, porque no tienen, porque la financiación que iba a ser a 8 años, solo se dio el primer año. Chagas, enfermedad cardiovascular, etcétera. Sobre investigación nuestra, ¿sí? No se va a hacer, ¿sí? ¿Qué cosas se van a hacer? Estuve en estos días en una presentación de trabajos de jóvenes investigadores. Habían unos pocos de ciencia básica que quedan de estos proyectos, ¿sí? Pero la mayoría de los proyectos eran, la investigación era cómo utilizar el portal de Google para resolver los problemas de tal comunidad, de tal barrio, de tal colegio. Google ofrece muchas posibilidades. No es solo el correo, ni la búsqueda, ni nada, sino permite todo eso. Se innovó, se le resolvió a ese barrio o a este, ¿sí?, un problema. Se generó nuevo conocimiento. ¿Quién se quedó con el
control, ¿sí? Es algo parecido a lo de las patentes y la pelea con los genéricos, que no se me, pues siquiera me acordé porque no podía dejar de mencionarlo. Es decir, en cuanto al acceso a medicamentos, lo único clave es que puedan haber homólogos de los medicamentos originales o patentados o protegidos por las patentes. Esa es una lucha que la industria farmacéutica nacional ha dado desde comienzos de la discusión sobre el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hay un artículo de Cristina de la Torre de hace como un mes, que ha escrito otros muy desafortunados, pero en este yo creo que hace un aporte a lo que se debe hacer en los medicamentos en Colombia. Dice, en una columna pues corta, dice: lo que hay que hacer es compras masivas de medicamentos. ¿Por qué? Porque eso abarata los, ¿cierto? Desarrollar los genéricos. ¿Por qué? Porque eso es lo que permite, esa es la competencia, etcétera, ¿sí? Es decir, de ahí se desprenden toda esta serie de consecuencias. Y sobre salud pública, la última conclusión. Al ministro Gaviria le parece muy bien un gran aporte del Plan Decenal de Salud Pública que se aprobó el año pasado. Una de las cosas que tiene el Plan de Salud Pública es que se habla de los determinantes sociales de la salud y que ese es el enfoque que se adopta. Y entonces quien esté al día pues y sepa que la OMS ha demostrado que eso es importante y tal, dice: no, pues esto es, ¿cierto? Pero no miran la letra menuda. Y lo que dice el Plan Decenal de Salud Pública es atención primaria en salud, ¿sí? Y ya se creó incluso la Comisión de Coordinación Intersectorial, o sea, de salud con vivienda, con educación, con infraestructura. Uno dice, van atrás, ¿sí? Pero lo que dice el Plan Decenal de Educación es, sí, pero eso lo hacen las EPS. ¿Sí? Es decir, es dentro de la lógica neoliberal. ¿Sí? Entonces no, el nombre no resuelve el problema, ¿sí? El problema es que no esté el capital financiero, que no esté la intermediación de las compañías de seguros para que el gobierno realmente pueda rescatar ese bien público que es la salud y pueda contribuir a la salud de los colombianos. Muchas gracias.